Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue el empate entre River y Rayados de Monterrey por la segunda fecha de la fase de grupos del Super Mundial de Clubes. Una igualdad que tiene gusto a sabor a poco para el elenco dirigido por Gallardo, teniendo en cuenta que, si bien es cierto, no está 100% obligado a ganarle al Inter en la última jornada para clasificar, las cosas se han complicado básicamente solas, porque si el más grande metía un gol en este encuentro, el Millonario automáticamente se clasificaba y frente al equipo italiano le alcanzaba un empate como para inclusive ya asegurarse el primer lugar de la zona. Ahora que se dan una serie de resultados, inclusive podría quedar eliminado sin siquiera perder un partido. Podría irse invicto el equipo dirigido por el muñeco y eliminado del torneo si es que iguala sin goles ante el equipo italiano el próximo miércoles y Rayados derrota en su respectivo partido al Urawa Red Diamonds de Japón. Por eso mismo el de lo que fue la igualdad en este compromiso en cuestión. Después está claro que la otra parte tiene que ver con que Gallardo va a tener que rearmar básicamente todo el equipo, porque por ver dos amarillas no van a estar disponibles ni Galopo ni Enzo Pérez, y fue expulsado Kevin Castaño sobre el final del encuentro, lo que provoca que toda la mitad de la cancha tenga que ser rearmada con vistas al último y definitivo partido que disputará el elenco argentino en este torneo. ¡Empecemos! Vamos a comenzar haciendo el uno por uno de los jugadores que jugaron el partido de ayer como titulares. Es cierto que entre todo lo negativo, lo positivo es que, a mi entender, el equipo mejoró. River fue superior frente a Rayados y jugó mejor, más allá de haber empatado este partido, de lo que disputó el duelo anterior ante el Urawa Red Diamonds, donde por momento hasta perdió el control del juego. En este encuentro en cuestión, salvo por un lapso del primer tiempo, después, sobre todo en la segunda mitad, el elenco del muñeco fue bastante superior al equipo mexicano y prácticamente Monterrey no le llegó al arco durante todo el partido, salvo por una opción en la primera parte. Armani fue el arquero, respondió bien en la única jugada en la que lo exigieron, después prácticamente no tuvo participación. Ya de por sí durante todo el torneo Armani no ha sido atacado, esperemos que contra el Inter siga teniendo esta misma sintonía. Montiel en el lateral derecho jugó un sólido partido, la defensa verdaderamente mejoró con el ingreso de Paulo Díaz en lugar de Pesela, el chileno le dio muchísima más solvencia, sobre todo en los duelos mano a mano, no perdió ningún enfrentamiento contra los futbolistas del elenco de la CONCACAF y eso se notó mucho. Martínez Cuarta quizás fue el que tuvo las mayor dudas porque tuvo un par de pifies y en el final de la primera mitad tuvo la oportunidad clara como para hacer que River se fuera al descanso en el marcador y otro cantar hubiera sido el segundo tiempo. Me parece que más allá de que mejoró en relación a su actuación en el duelo anterior, porque creo yo que Martínez Cuarta juega bastante mejor de primer central que de segundo zaguero, sigue siendo ese punto flaco de la defensa, por lo menos en este partido. Acuña tuvo un rendimiento más sólido defensivamente que en el duelo anterior, pero menos participativo en ataque. Si Acuña a lo mejor se tira un par de metros más adelante, dejaría un hueco bastante grande en defensa y eso provocaría algunos errores. Veremos cómo termina armando Gallardo todo el equipo, porque me parece que en base a cómo va a terminar haciendo la mitad de la cancha, eso va a terminar de conformar al resto de los futbolistas. Enzo Pérez jugó un correcto partido, fue reemplazado en el segundo tiempo por Craneviter, no sufrió demasiado. Castaño, más allá de la expulsión, también tuvo un aceptable encuentro. Creo yo que más allá de que la tarjeta roja termina manchando un poco su actuación, la realidad es que tuvo un buen nivel. Galopo se complementó en general bien en la mitad de la cancha. Me parece que los ingresos en relación a los futbolistas que no habían jugado el primer partido, es decir, Paulo Díaz, Galopo y Mesa, terminaron viniéndole bien a River como para hacer un equipo más compacto y equilibrado en la mitad de la cancha. Es cierto que Driussi en el ataque a River le hubiera quizás generado más situaciones y seguramente algunas de las ocasiones que River no pudo convertir con Driussi hubiera sido otra cosa, porque es uno de los goleadores de River en el año, pero lamentablemente, como ya sabemos, Driussi no está. Borja hoy por hoy, no voy a decir que es un desastre, pero ya no te da esa garantía de cuota goleadora que tuvo durante todo el 2024. Si bien es verdad que en las definiciones que tuvo en la segunda parte el colombiano, que no fue titular, ingresó en el segundo tiempo, hay mérito del arquero de Rayados, de Andrada, que lo cortó muy bien. La realidad es que en otro momento Borja define, sobre todo en la segunda jugada, de otra manera, y eso hubiera podido significar el triunfo de River. Después Mastantuono se activó sobre los últimos minutos del primer tiempo, me parece que fue el mejor de River en ese lapso. La televisión lo terminó eligiendo como la figura del partido, me parece un tanto exagerado.
pero terminó redondeando un duelo quizás mejor de lo que había disputado el martes pasado ante el Oraward Red Diamonds, y Colidio jugó básicamente solo en la delantera y no tuvo situaciones de gol. Me parece que si en los pies de Colidio hubieran caído ciertos balones que cayeron en los pies de otros jugadores, podríamos estar hablando de otra cosa, más allá de que Colidio tampoco es un goleador nato ni mucho menos, pero la realidad es que Colidio, a mi entender, si tenemos en cuenta los dos partidos, ha sido el jugador más correcto de River en los 180 minutos que hasta ahora lleva disputado el elenco de Núñez en este Super Mundial de Clubes, y por eso mismo me parece que tiene un mérito más que importante. En el segundo tiempo, como ya mencioné, ingresó Borja básicamente para fallar dos goles muy claros. En el segundo tiene una muy mala definición, en el primero hay un buen achique del guardameta del equipo de México. También entró el Piti Martínez con un par de pinceladas, pero sin hacer mucho más allá de que no descarte que el Piti sea titular contra el Inter de Milán. Ahora vamos a analizar un poco lo que podría llegar a ser Gallardo para ese partido, pero se vienen algunas modificaciones. También entró Craneviter, que yo creo que lo puso básicamente para jugar los últimos minutos, sabiendo que el mediocampista central titular, no estando Kevin Castaño, contra el equipo italiano va a ser Craneviter, que no es titular desde hace cuánto la camiseta de River, y va a jugar el partido más importante de este torneo. Me parece que ahí hubo un fallo importante, más allá de que sabemos que muchos jugadores no van a estar producto de las amonestaciones, y eso quizás no se podía prever con antemano. El nivel del equipo individualmente en este partido particular no fue flojo, pero se va a necesitar más si es que se quiere clasificar a los octavos de final. En lo que fue el partido, me parece que, tal como dijo Marcelo Gallardo en conferencia de prensa, River jugó mejor que Rayados en general durante los 90 minutos, y si hubo un ganador en el partido, si tendría que haber habido algún equipo que se llevara las 3 unidades, tendría que haber sido el elenco de Núñez. Pero acá no se habla de merecimiento, sino que se habla puntualmente de que se dejó pasar una chance muy importante, sabiendo que ahora la cosa se ha complicado en relación a lo que se va a jugar el próximo miércoles en el estadio Lumen Field de la ciudad de Seattle. River volverá a jugar en el norte de los Estados Unidos el duelo definitivo con Inter. En la primera mitad el equipo mexicano dominó el balón en general, salvo por los primeros 10 minutos donde River arrancó con la presión alta. Después Rayados se acomodó en el partido hasta el minuto 35 aproximadamente del primer tiempo. El elenco de la CONCACAF tuvo el dominio del balón, sin embargo solo generó una situación de gol, un remate de media distancia de Canales que fue bien contenido por Armani. Después River estuvo siempre bien parado y, como dije antes, no cometió errores defensivos, y creo que eso se basó mucho en el equilibrio que hubo en la mitad de la cancha y también en el regreso de Paulo Díaz. Los últimos 5 minutos de la primera mitad más el descuento, River tuvo 3 situaciones de gol muy claras que debieron haber puesto al conjunto de Gallardo arriba antes de irse al vestuario. Es cierto que a lo mejor, justamente recién como dije, River durante los 90 minutos fue mejor, pero si el más grande se hubiera ido en ventaja al término del primer tiempo, a lo mejor no hubiera sido tan merecido, porque en este entonces no se había disputado el complemento. River tuvo, sobre todo en los pies, primero de Galopo y después en la de Martínez Cuarta, que es clarísima, porque la de Galopo por lo menos rebota en un defensor rival. Hubo un mérito de un jugador de Monterrey que se tiró bien al piso para intentar desviar el remate del mediocampista de River, pero Martínez Cuarta no sin oposición, porque también es cierto que Andrada salió rápido, pero me parece que un buen definidor en esas circunstancias mete la pelota dentro del arco. Así nos fuimos al descanso sin goles, y en el segundo tiempo en ningún momento Rayados de Monterrey pudo hacerse con la pelota como lo había hecho durante la mitad y gran parte de la primera parte. Siempre River tuvo la pelota en sus pies. Es cierto que por momentos pudo compartirla, pero cada vez que el equipo de Núñez era el que dominaba el balón, siempre de mitad de cancha hacia adelante podía llegar a suceder algo. Un remate de Mesa que se fue desviado, un remate de Galopo que se fue a la mano de Andrada, 2 situaciones de gol clarísimas de Borja, un remate de Mastantuono que también rechazó muy bien el arquero de Monterrey. River tuvo oportunidades para llevarse el triunfo y de esa manera también se hubiera llevado la clasificación. Después, ya en el tiempo de descuento, llega la doble amonestación de Kevin Castaño, ve la tarjeta roja y se pierde el último partido ante Inter. Una desgracia, porque verdaderamente ahora Gallardo tiene que armar toda la mitad de la cancha, más allá de que
algunos futbolistas están obviamente preparados para jugar este partido, hay algunos que van a estar sumando minutos, que la realidad es que todavía no han hecho absolutamente nada en este Mundial de Clubes. Y por eso mismo habrá que ver cómo el muñeco termina armando un centro del terreno de juego con algunos jugadores que no estuvieron presentes y que no han estado en la cancha desde hace bastante tiempo. Así que veremos qué es lo que termina haciendo Gallardo con vistas al próximo partido. Por lo pronto, River creo yo que por merecimientos mereció ganarle este partido a Monterrey, pero de eso ya quedará poco porque lo importante ahora es pensar en el duelo frente al Inter. Sin Driussi, que se había lesionado el tobillo con los ligamentos incluidos en el partido contra la Red Diamonds, sin Enzo Pérez y sin Galopo por 2 tarjetas amarillas, deben cumplir con una jornada de suspensión. Lo mismo para Kevin Castaño, que por doble amonestación, pero en el mismo encuentro vio la tarjeta roja. 4 jugadores menos del equipo, no sé si puntualmente titular, porque Galopo no había arrancado en el 11 en el primer duelo, pero en este segundo cotejo ya había estado desde el inicio. Toda la mitad de la cancha pierde River básicamente. ¿Qué es lo que va a hacer Gallardo? Por lo pronto hay un jugador que para mí entra seguro, que es Craneviter como volante central. Ahí no hay más alternativa, porque en el primer partido cuando Enzo Pérez salió en el entretiempo a causa de una sobrecarga, el que se movió a ese lugar es Castaño, que puede jugar de volante defensivo. ¿Qué es lo que sucede? Castaño tampoco va a estar. Así que Craneviter juega seguro. Podría llegar a ingresar Nacho Fernández. A ver, lo lógico, si nos guiamos por los futbolistas que sumaron minutos en este torneo, no quiero decir igual que esta vaya a ser la formación inicial, porque yo creo que puede haber sorpresas y a lo mejor esta mitad de la cancha puntualmente queda muy desbalanceada en relación a lo que el muñeco venía preparando en los primeros partidos. Pero los que sumaron minutos en este torneo fueron Craneviter como número 5, a sus costados Nacho Fernández y Mesa, más adelante por la izquierda Piti Martínez, por derecha Mastantuono y arriba obviamente Colidio. Este equipo es el 11 que el muñeco pondría en relación a los jugadores que ya estuvieron dentro del terreno en este Mundial de Clubes. Pero la realidad es que parecería una mitad de la cancha demasiado desequilibrada y desfavorable, porque Nacho y Mesa son claramente jugadores más de ataque que de defensa, y River va a necesitar un despliegue bárbaro para jugarle al Inter. No descarto primero una línea de 5 que se añada Pesela a la zona defensiva y que únicamente tenga que reemplazar a Galopo o a Castaño, es decir, que jueguen los 5 defensores. Craneviter entraría por Enzo Pérez. En la mitad de la cancha habría que ver quién entra por Galopo o por Castaño, y después que jueguen Mesa, Mastantuono y Colidio, tal como arrancó este partido. En ese caso no tendría que hacer tanto y estaría Gallardo equiparando el mismo esquema en general defensivamente con el que juega el Inter, que juega con los 3 defensores centrales y los 2 carrileros. Más allá de que el equipo italiano juega con una pareja de delanteros y River hoy únicamente juega con Colidio porque Borja no es titular, ni siquiera faltando el centro atacante, que normalmente es titular, que es Driussi. Así que esa podría ser una opción. Si no, ya Gallardo tiene que poner en la cancha a futbolistas que no solamente no han sido titulares ni han sumado minutos en este torneo, sino que no han jugado en los últimos partidos con la camiseta de River, como es el caso de Rodrigo Aliendro, que es un jugador que podría complementarse con el mediocampista central, porque por lo pronto Aliendro es un futbolista que ha sabido jugar bien con la camiseta de River, pero hace mucho que no juega y ha perdido muchísimo terreno con las llegadas de Castaño y Galopo. Y ahora que River tenga que armar una mitad de la cancha con, por ejemplo, Craneviter, Aliendro y Nacho Fernández para jugar contra el subcampeón de la Champions, parece algo sorprendente, y que eso llegue a salir bien es una utopía. Por eso mismo me parece que en esta oportunidad Gallardo va a tener que entrarle bien a los jugadores mentalmente hablando y poner en la cancha a aquellos que vienen sumando más minutos, ver de qué manera puede rearmar el equipo para que la formación sea lo suficientemente lógica y se pueda al menos competir contra el equipo italiano, buscando el resultado que le permita a River clasificar. Para cerrar en relación a lo que va a ser el último partido ante Inter, próximo miércoles 25 de junio desde las 22 horas horario de la Argentina, en el estadio Lumen Field de la ciudad de Seattle. En el mismo horario, los 2 duelos se van a estar jugando al mismo tiempo, pero en el estadio Rose Bowl de la ciudad de Los Ángeles, en el mismo escenario donde jugó el más grande contra Rayados, van a estar jugando el equipo mexicano contra el ya eliminado Urawa Red Diamonds de Japón. Recordemos que en el grupo marcha River con Inter 4 puntos y Rayados tiene 2, el equipo asiático con 0 unidades. Si el Rayados de Monterrey no le gana al conjunto japonés, ahí no importará cuál sea el resultado de River e Inter, el más grande va a estar clasificado.
Acá el problema recae en qué es lo que sucede si Rayados le gana al Urawa Red Diamonds. En primera medida, lo que se va a tener en cuenta, porque en este caso, supongamos que River empata con Inter, todos los equipos tendrían 5 puntos. Y lo que se tiene en cuenta no es la diferencia de gol total en el grupo, sino lo que se tiene en cuenta es la diferencia de gol entre los partidos de los equipos que están igualando en puntos. Como entre River, Rayados e Inter todos empataron entre sí, suponiendo que el más grande iguala contra el equipo italiano, la diferencia de gol de todos sería 0 y en ese caso se cuentan los goles a favor. Hoy Rayados e Inter están por encima de River porque empataron su respectivo duelo 1-1. Por eso mismo, el más grande, en caso de que Rayados le gane al Urawa Red Diamonds, está obligado al menos a meterle un gol al Inter de Milán. De esa manera ya obligará al equipo italiano a tener que ganar el partido porque River es el que se estaría clasificando. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.